posibilidad de charlar con el doctor Gustavo Aris Navarreta, es abogado y magíster en Derecho Penal. Bueno, el doctor Aris Navarreta también fue titular del Ministerio Público de la Defensa en el Poder Judicial de la provincia entre 2001 y 2023, hoy ya jubilado. Y bueno, le agradecemos muchísimo porque queríamos charlar con el doctor Aris Navarreta alrededor de algunas cuestiones. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pablo Ibáñez y José Piñeiro te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, Pablo. Hola, José, un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la posibilidad de charlar con vos por un tema que, bueno, venimos tratando desde hace algún tiempo por algunas cuestiones que sabemos que preocupa y mucho a algunas personas que son de nuestra sociedad, que integran nuestra comunidad, que están privadas de la libertad y que a partir de un momento 2020 que apareció esta ley 1313, conocida como la ley 1313, se ven complicadas para el acceso a algunos beneficios o algunas salidas transitorias, algunas medidas que tienen que ver con la progresividad de la pena en general, y bueno, que a partir de esta ley, vos lo vas a explicar mucho mejor que nosotros, surgieron algunos condicionamientos que vienen imposibilitando el acceso a estas peticiones, ¿no? Sabemos que, bueno, en su momento, cuando estabas desempeñando la tarea como defensor, presentaste algún recurso, creo que esto llegó hasta la Corte incluso, pero en principio preguntarte, a vos que tenés muchos más elementos, ¿cómo fue la génesis de esta ley, que tengo entendido que surgió en la pandemia, y bueno, qué fue lo que se generó a partir de esto? Bueno, has dado un pantallazo bastante cercano a la lógica de toda esta ley, ¿no? Esta es una ley que creo que es de junio del 2020, cuando estaba arrancando la pandemia. Ya en Tierra del Fuego llevábamos un poquito de entrenamiento más que el resto del país, pero ya para junio del 2020 se estaban disponiendo todas las prohibiciones de salida y demás, y se abría una interrogante que era qué podía llegar a pasar en los espacios de, entre otras cosas, alojamiento de las cárceles, ¿no? Los lugares donde están alojadas personas en condiciones de mínimamente mucho acercamiento físico y las más habituales de hacinamiento. Entonces era un espacio proclive a que este virus, que se sabía muy poco en aquel momento y se tenía mucho miedo, se pensaba que podía ser un factor, la cárcel, un factor totalmente incontrolable. En ese contexto, de golpe, de un día para otro, sí, aparece la ley 1313 sancionada en Tierra del Fuego. Digo de un día para otro porque más o menos las leyes que tienen que ver con implicancias de derecho procesal penal, uno las va conociendo. O sea, los abogados que estamos o estábamos en el tema directamente del derecho penal local, va sabiendo que en legislatura, en tal comisión, se está tratando tal tema, porque se invitaron en ese momento autoridades judiciales o los colegios de abogados a discutirlas, a expresar su opinión. Bueno, en este caso no había nada. De golpe aparece una ley, 1313, que tiene un cometido principal, que es el de ponerle un límite, bajo el ropaje de una especie de control previo, a los jueces de ejecución, para que no puedan disponer tan abiertamente de las detenciones domiciliarias, es decir, los arrestos domiciliarios de una persona que está purgando una pena en el marco de una ejecución penal. ¿Correcto? Sí. ¿Se sigue hasta ahí lo que estoy presentando? Bien. No se sabe, porque traté de indagar y en su momento los actores legislativos de ese momento no me pudieron precisar cómo es que se cuela dentro de un artículo de esa norma que modificó el Código Procesal local, un agregadito más, que es que ese control previo no solamente es para los casos de posibles arrestos domiciliarios, siempre enfocados en este miedo que había, que con el COVID se iban a dar un montón de arrestos domiciliarios que no se dieron, ¿ok? Al menos en Tierra del Fuego. Entonces se cuela un agregado más que
impone la obligación de que ese contralor previo de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de cada jurisdicción sea para todo tipo de mal llamado beneficio, en realidad son derechos penitenciarios en el marco de la ejecución, como son salidas transitorias, que tienen dos aristas. Una finalidad es el trabajo y otra finalidad es la integración familiar de la persona que está ya en una etapa, en una fase final de la ejecución de la pena. Esto hace entonces que se modificó, que impactó directamente en la ejecución penal, en todo lo que se venía trabajando normalmente. ¿Qué es normalmente? Normalmente es cuando uno toma en cuenta los criterios y las pautas que impone la ley de ejecución penal, que es una ley especial que forma parte del Código Penal, que establece para todo el país, en aquellas provincias que lo han aceptado, que son todas, cómo debe regirse la ejecución penal, es decir, las distintas etapas de la ejecución, las fases, cómo se pasa de una etapa a otra, cómo se pasa de una fase a otra, cómo intervienen los distintos institutos carcelarios, fundamentalmente el Consejo Correccional, que hace todo un contralor técnico acerca del seguimiento del interno para que en determinada ocasión ese interno pueda ascender, por así decirlo, en las escalas que hay de las fases o de las etapas de la ejecución, y con el cometido final de la libertad cuando se dan las condiciones básicamente de cumplimiento de tiempo, de cumplimiento de la pena. ¿Cómo impacta esto en Tierra del Fuego? Pues se les pone un freno a los dos jueces de ejecución, tanto Distrito Judicial Sur como Norte, y se les dice, previo a la obtención o al otorgamiento de algún beneficio, vuelvo a este término beneficio, lo sacaría del contexto porque en realidad son derechos, pero bueno, previo, por ejemplo, al otorgamiento o la autorización de una salida transitoria, del tipo que fuere, el juez de ejecución debe elevar a la Cámara de Apelaciones el caso, el expediente, para que la sala considere si esa autorización está bien expedida o está mal expedida. Entonces acá se abre un problema que fue central, que motivó en su momento que interpusiéramos desde la defensa pública, y la verdad no lo sé, pero supongo que lo habrán hecho otros colegas particulares de aquel momento también, protestas casatorias, es decir, casaciones, recursos de casación, en principio primero de apelación contra la Cámara, si fuera el caso, y después de casación, cuando la Cámara resolvía en contra, protestando por este mecanismo porque altera todo el significado de la ejecución penal y a su vez le otorga a la Cámara de Apelaciones funciones de contralor que están por fuera, entendí en aquel momento y lo sigo entendiendo, están por fuera del cometido funcional propio de la Cámara de Apelaciones. A ver, ¿cómo esto es técnico, por ahí es cargoso y me cuesta mucho bajarlo a la realidad, pero voy a tratar de serlo lo más claro, porque tengo tiempo, ¿no? Sí. Bien, la Cámara de Apelación es como un tribunal superior a los juzgados de primera instancia, en el caso de en materia penal. La Cámara de Apelación interviene cuando cualquiera de las partes que están litigando un juicio en la instrucción penal, en la primera etapa del proceso penal, protesta porque alguna resolución del juez determinada es contrario a su derecho, contrario a su interés, entonces protesta a través de un recurso de apelación. Eso es lo que enerva, se dice en términos penales, es lo que motiva, lo que activa la competencia de la Cámara de Apelaciones. Entonces, se parte de un principio que para que haya intervención de una Cámara de Apelaciones debe haber un pedido concreto de una de las dos partes de las dos partes del juicio que activa eso. Si no, no puede funcionar la Cámara, no puede intervenir en un proceso. Este principio, que es parte de un principio que se llama de legalidad, está establecido en la norma y demás, tiene un sentido que es lógico. O sea, la Cámara viene a ser como una etapa que controla el funcionamiento de un juez de primera instancia cuya decisión ha sido protestada por una de las partes. Hay dos partes en un juicio. Está la víctima y está el presunto victimario o el victimario, si se quiere llamar así. La víctima está representada en principio por el agente fiscal que lleva adelante la acción penal, o por el querellante, el propio abogado o abogada de la persona que se considera víctima de un delito,
que también insta la acción. Y la otra parte es el mismo imputado con su defensa, sea privada o pública. Bien. Sí. Si ninguno de los dos, tanto el querellante o el fiscal como el defensor del imputado, protestan por vía de una acción que se llama recurso de apelación, no podría en principio la Cámara intervenir resolviendo A o B. ¿Qué es lo que pasa entonces en el caso que yo... Esta introducción es importante hacerla, vuelvo a decir lo tedioso que debe ser para quien lo escucha, porque es el fundamento de lo que después pasa. ¿Qué pasó en el caso concreto que vos mencionás que está en la Corte Suprema? Sí. Que fueron en realidad 3 o 4, no me acuerdo, pero 3 o 4 recursos federales que presenté, y entiendo que hay uno que está en la Corte y que ya ha pedido, por lo que he escuchado, 2 veces informes al Superior Tribunal, y esto es indicativo de que estaría por abrirse ese recurso si es que no se abrió. Esto implica que, en este caso, obviamente no voy a hacer mención del nombre del imputado, porque se trata de delitos de mucha sensibilidad social. Entonces, y somos una comunidad chica, obviamente, y esto puede tener, obviamente, efectos no deseados en personas. Entonces, en esta causa intervinieron los distintos institutos del servicio penitenciario, opinando favorablemente para el otorgamiento de la libertad asistida, y en el caso concreto se trataba de una salida laboral a un determinado espacio laboral local, acá en Ushuaia. Si bien en el tratamiento que se hizo en el seno del servicio penitenciario, una de las oficinas, una de las agencias, que es el servicio criminológico, había puesto reparos en el curso de la ejecución de esta persona, argumentando que no había habido arrepentimiento ni expresión de culpa en todo el curso de la ejecución. Este fue un punto central que después voy a volver porque es el medular del problema. No obstante, ello suscribió favorablemente el informe que presta posteriormente el Consejo Correccional para dar lugar al beneficio o este derecho. Por otra parte, no me recuerdo si 1 o 2 peritos psicólogos forenses del Poder Judicial dictaminaron favorablemente, pero indicaron algún tipo de reservas que había que seguir trabajando, o era conveniente iniciar bien, de una vez por todas, un tratamiento psicoterapéutico con esta persona que ya llevaba como 8 o 9 años de ejecución en la pena, ¿bien? Sí. Y ahora nos estábamos dando cuenta que le faltaba trabajar el aspecto psicoterapéutico. ¿Qué pasaron en esos 8 años antes? No lo sé. ¿Bien? Sí. ¿Se sigue? Sí. Bien. En este contexto, el fiscal toma en cuenta solamente estos factores negativos y no todos los demás positivos, entre ellos los que dijeron los médicos forenses, que esta salida laboral era conveniente para la reinserción social, que esto lo iba a ayudar a empezar a vincularse nuevamente con el medio en esto de mirar la libertad, que es el fin. Lo que el sistema de ejecución penal busca no es que una persona pase toda su vida en la cárcel, sino que en algún momento tenga las herramientas para que socialmente haya logrado esto que se llama la reinserción social. Si uno analiza la letra de la Constitución Nacional es muy clara y dice que las cárceles serán sanas y limpias, ¿se acuerdan de este? Sí, que no son para castigo. Exacto, no serán para castigo, sino para la reinserción social de la persona. Ok. Si entonces buscamos la reinserción social, la ejecución de la pena tiene ese cometido, ese fin. La ejecución penal dice, yo pongo el Estado, el sistema pone preso a una persona, no para castigarla, no para que sufra, sino que el castigo ese sea con el fin de que pueda reinsertarse a la sociedad. Perfecto, después discutimos la reinserción, lo que va, en fin. Pero sentado ello, todos los agentes que habían intervenido decían, esto lo va a ayudar a ese cometido, la reinserción social. Perfecto. El fiscal, llamativamente, toma en cuenta solamente los aspectos negativos, no los positivos, y dictamina en contra. ¿Qué hace el juez de ejecución? Toma en cuenta cada uno de los valores, tanto positivos como negativos, y de la oposición fiscal, y expresa, fundamenta, con fundamentos, con argumentos, por qué no va a tomar en cuenta esa oposición fiscal
y por qué sí va a conceder el derecho, el uso y el goce de este derecho para que esta persona pueda trabajar, pero le agrega a modo de precaución dos cuestiones. Sí. Obviamente la prohibición de acercamiento absoluto hacia lo que había sido la víctima de ese delito y el medio familiar, y le agrega una cuestión más: uso de tobillera electrónica para controlar todas las medidas de seguridad de que no se va a alejar del perímetro asignado a su trabajo y que debe retomar cuanto antes tratamiento psicoterapéutico. Bien, con esto el juez, discúlpame Gustavo, el juez de ejecución, que vale la pena para quien no lo sepa, es el que sigue el día a día de las personas privadas de su libertad, ¿no? Su evolución, es quien lo conoce, quien le conoce la cara, la voz, el proceso, totalmente. Exacto. Ese juez de ejecución, antes de la sanción de la ley 1313, con esa decisión ya la persona podía salir o no salir. Si él decía que no, era no; si decía que sí, era sí. Bien. Como ya estaba vigente la ley 1313, ¿qué hace el juez? Antes de notificar a las partes, fundamentalmente de notificar al interno que iba a empezar a trabajar, lo eleva, como le ordenaba la ley, muy nuevita en ese momento, le ordena que lo eleva a la sala penal de la Cámara de Apelaciones, que tenía un plazo de 48 horas para expedirse si ratificaba o no ratificaba esa decisión judicial, que todavía no había sido materializada. Bien, estaba en una especie de limbo. La sala penal de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur de acá de Ushuaia, por voto dividido de 2 jueces contra 1, decide no convalidar esa decisión del juez de ejecución, tomando en cuenta los argumentos negativos que el fiscal había valorado. Sí. Y se acabó. Contra eso, pero el juez obviamente no puede avanzar. El juez le dice, le hace saber al interno, a través de la defensa que en ese momento ejercía yo, que se rechaza el beneficio que él sí había acordado, con lo cual se abrieron las instancias recursivas, es decir, las protestas. Protesté en casación, que me fue rechazado; protesté en recurso federal, que me fue rechazado por el Superior Tribunal; y protesté en queja por denegación del recurso extraordinario federal, que llegó a la Corte, que esto es lo que entiendo se estaría posiblemente abriendo. Y acá llegamos al nudo de la cuestión. Esto es lo que la ley 1313 ha venido a implicar en el sistema procesal penal fueguino, como un mecanismo que estaba previsto para otro tipo de problemas que estaban en ciernes en ese problema, que eran en ese momento, que eran los, un contexto particular. La masificación de arrestos domiciliarios, que no se dio, que hubieron arrestos domiciliarios durante la pandemia muy acotados, porque de hecho nosotros los pedimos desde la defensa pública, y fueron acotados en circunstancias muy claras de aquellas personas que estaban muy probadas dentro del sistema, muy avanzados ya en la ejecución penal, algunos en el tramo final, y que disponían de un espacio familiar que no había sido lesivo, no había sido el problema de la conducta por la cual estaban presos. Entonces fueron muy escasas situaciones que se dieron y no hubo ningún tipo de problema. Vuelvo, la ley 1313 estaba prevista para evitar ese descontrol, entre comillas, que se asumía ex ante que iba a pasar y que no pasó, y que creo que había una especie de prejudicialidad o de prejuicios sobre la actuación de los jueces de ejecución, que me merecen el mayor de los respetos, y aparte era un prejuicio claramente infundado, pero bueno, es una apreciación mía y me hago cargo, como todo lo que he hecho en mi vida, de lo que digo. Se coló este otro agregado, que es meter esto ya no solamente para los arrestos domiciliarios, sino para el otorgamiento de cualquier modo de ejercicio de la semilibertad en el marco de la ejecución penal. Entonces, una ley fueguina, procesal fueguina, vino a modificar o agregar o a exigir un contenido que una ley nacional especial de ejecución penal no requiere. Esto es lo que está en discusión en la Corte, donde yo he planteado la inconstitucionalidad de esta norma. La planteé primero en la provincia, no tuve éxito obviamente, y está en la Corte ahora, y bueno, no sé qué va a pasar. Pero ha sido una norma distorsiva, ha sido una norma bastante
que llevadera a la arbitrariedad, Sí. porque un funcionario público, cualquier funcionario público cuando dice A o B tiene que fundamentar lo que dice. Cuando en la administración pública a alguien le rechazan una determinada petición, ese acto administrativo, que es la expresión de la voluntad de ese órgano administrador, tiene que estar fundado. Son los requisitos de validez del acto administrativo. En el ámbito penitenciario, que también es derecho administrativo, que son empleados públicos, que se manejan por una ley de procedimientos administrativos, que es la ley 141, también rigen esos principios. Si un funcionario público, cuando en el ámbito penitenciario le dice sí o no a una nota, a una pretensión que está escrita y fundamentada por un administrado, como es un interno, tiene que estar fundamentado el por qué sí o el por qué no. En este caso, que fue también materia de recurso de casación, las argumentaciones que hacía una de las oficinas, de las agencias del sistema penitenciario, que es el órgano criminológico, no estaban fundamentadas. Es decir, decía una persona que no es psicólogo, que tiene otra profesión, pero no es psicólogo, que desde lo psicológico en el interno no se advertían signos concretos de arrepentimiento. Y acá empieza a jugar una cuestión que es central, vuelvo, que lo había mencionado antes. Exigirle a una persona que está ejecutando una pena por un delito que ha cometido, exigirle el arrepentimiento, es llevar la ejecución penal a instancias muy arcaicas, donde la culpa tenía un sentido venal, un sentido religioso, donde se expiaba la culpa a través del castigo. Y esto tiene que ver con cuestiones atávicas religiosas. No aparece en la ley de ejecución penal, por ejemplo. No, por supuesto que no. Gracias a Dios la ley de ejecución penal es laica, no es religiosa. Claro. Bien. Entonces, como la educación y tantas otras cosas. Entonces, esto no estaba previsto en la norma inicial, la norma madre, digamos, que regula la ejecución penal. Y aparte, la culpa es un valor jurídico que ya se analiza en el momento que una persona se la condena. Entre los factores que analiza un tribunal de juicio cuando condena a una persona, para establecer el quantum, es decir, la cantidad de pena, lo que se llama dosimetría penal de manera técnica, también está la culpa. Entonces ya la persona tiene en su pena una mayor o menor culpa, es decir, una mayor o menor pena en función de cuánto más culpable es, y ahora se le exige o se le produce una nueva lesión a su interés, como que se le carga de nuevo la culpa cuando ya se le cargó en la pena. No sé si se entiende. Sí. Y una cuestión que fue importante, que el juez de ejecución valoró y dijo, y esto es muy importante, señores, más o menos esto es así, ¿no? Señores, a ver, se le exige arrepentimiento o culpa a una persona por un delito de naturaleza sexual intrafamiliar, donde no es fácil, no es esperable que una persona diga, sí, yo hice esto y estoy arrepentido. No es lo mismo que una persona que ha robado, que ha estafado, ¿se entiende? Sí. Ahora, donde puede manifestar la culpa de otra manera. En esto, uno analiza que una persona que a lo largo de todo el desarrollo del proceso negó el hecho, ahora para poder salir, le dicen, no, vos tenés que reconocer el hecho. Ah, bueno, sí, está bien, lo reconozco. Ah, no, entonces me viniste mintiendo. No sé si se entiende. Sí, totalmente. Sí. Ahora, doctor, es una ley que se podría decir improvisada y que altera no provincialmente a una ley nacional, que ya desde el vamos es inconstitucional. ¿Se puede entender que es improvisada por el contexto de la pandemia nada más y que amerita la revisión por lo menos del poder local? No, yo creo que tiene que ver mucho más allá de la coyuntura de la pandemia. Yo creo que está encarnada en la sociedad fueguina. Hay una sensación y un sentimiento de desiguales y distintos, y siempre lo he dicho a lo largo de todos los años que ejercí la titularidad de la defensa pública. Hay un no querer ver la cuestión penitenciaria. Esto pasa hoy, José, no te lo voy a... Con una sobrepoblación carcelaria y con... Vos me enseñás sobre eso, exactamente. Es decir, a ver, Tierra de Fuego tiene una sobrepoblación carcelaria, hay una tasa hoy de criminalización, perdón, no de criminalización, hay una tasa de prisionalización muy alta, muy alta.
la jurisprudencia local manejaba un criterio que era una doctrina que se seguía de la Corte, de no detener, de no de no poner preso a una persona hasta que no estuviera la sentencia firme. Este es el mandamiento que da la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se respetó varios años y después de golpe se dejó de respetar, y hoy se detiene a una persona con un dictado, sí, de una sentencia, muchas veces, otras veces ni siquiera, en etapa previa, sin que haya riesgo procesal, porque una persona que llegó a juicio llegó sin riesgo procesal, llegó en libertad, no interfirió en el proceso, no procuró escaparse, entonces se la pone presa con una condena no firme. Y esto es un volver atrás en principios muy grandes, y a su vez implicó una sobrecarga en la población carcelaria sin que la misma Administración de Justicia, de la cual el Poder Judicial también forma parte como agencia estatal, se haya procurado modificar las condiciones materiales para que sean mínimamente pasables las condiciones de alojamiento de las personas que están detenidas. Entonces, en realidad, creo que esta norma, esta ley, apareció de golpe, pero que tiene en cuenta o tiene el espíritu, ¿no? De algún modo, está empapada en el espíritu de lo que alguna porción importante de la provincia piensa. No digo que porque sean muchos esto está bien. A ver, y esto sin hacer comparaciones, pero el nazismo también fue apoyado por una mayoría inmensa de la sociedad alemana y no por eso legítimamente fue correcto, ¿no? Entonces, esta es la sensación que yo tengo como respuesta a tu pregunta, José. No, totalmente. Y bueno, y hablando de desigualdades, en el caso de la ley 1313, bueno, tengo entendido, vos me confirmarás si es así o no, que la Cámara convoca a la víctima y no convoca a la persona que está pidiendo acceder a ese derecho, que la persona que está privada de su libertad, ni siquiera le conocen la cara a veces. Mirá, vos pusiste el dedo en la llaga en esto cuando mencionaste que los jueces de ejecución conocen el legajo, pero no es que conocen el legajo, el expediente, el papel de una persona, sino que conocen a la persona físicamente a lo largo de muchas horas. Sobre todo acá en la provincia, ¿no? Que me consta que hay un contacto personal. Muchas horas de conversación con esa persona a lo largo del tiempo que llevan detenidas, muchas otras tantas horas con los organismos técnicos que también opinan sobre esas personas que están detenidas, lo cual no les pasa a los jueces de la sala penal, que ven un papel y tienen 48 horas para ver ese papel y decidir, a ver si se entiende. Totalmente. Los apura la misma ley, que en 48 horas tiene, y también sé, puertas adentro, que para algunos jueces de la sala penal fue un factor irritante porque se les imponía una obligación tremenda, a riesgo de no tener claras las cosas en el momento de tener que resolver, porque 48 horas con el resto del cúmulo de trabajo normal que tiene una sala penal, se le suman estos. Entonces, es bastante complejo, es llamativo, me llama la atención que todavía esto esté dando vueltas, que siga siendo así, pero bueno, lo enmarco en este retroceso general que ha habido en estos últimos años en el sistema procesal fueguino, de cómo se mira la situación de las detenciones, ¿no? Y hay un facilismo a detener. Sí, sí. Y esto tiene que ver con factores propios de nuestra comunidad, algunos irritantes y otros desde el prejuicio, que bueno, no sé, ya esto entra en el marco de los intestinos, de las tripas de cada actor judicial, ¿no? Y es muy subjetivo, muy íntimo. Gustavo, te agradecemos muchísimo haber podido charlar con vos, ya te volveremos a convocar. Bueno, hay temas, en momentos, con esto que decías, ¿no? Donde se habla en algunos ámbitos de justicia restaurativa, de buscar otras alternativas y demás. Acá estamos hablando de este retroceso, lamentablemente, pero bueno, nos parece bueno ponerlo en la agenda y charlar con gente como vos, con esta mirada. Coincido. Muchas gracias y un gusto de haber compartido con ustedes. No, un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu tiempo.
Hasta siempre. Hasta siempre. Era el doctor Gustavo Aris Navarreta.